La asociación de vecinos intentó robar mi granja. Se olvidaron de quien controla su agua. Cuando descubrí que la asociación había vendido en secreto 1,700 acres de las tierras de mi familia, supe que tenía que luchar. Pero en lugar de simplemente ir a la corte, decidí recordarles algo crucial: yo controlo su suministro de agua. La primera jugada de la asociación ocurrió por la mañana. El clima era perfecto para sembrar, cielo despejado, una brisa ligera. Ya estaba en mi tractor antes de que saliera el sol, como me enseñó mi abuelo. Fue entonces cuando mi teléfono no dejó de vibrar. Cuando finalmente revisé mis mensajes, casi me atraganté con mi sándwich. 10 llamadas perdidas de vecinos, 3 mensajes de voz de mi primo y un correo de la asociación con una notificación de infracción. Abrí el correo. Decían que el ruido de mi tractor violaba el derecho a la tranquilidad de la comunidad y que mis gallineros generaban un olor ofensivo que afectaba el valor de las propiedades. Me dieron 48 horas para cerrar todas las operaciones agrícolas o empezarían a multarme con $200 al día. Me reía a carcajadas. No tenían ninguna autoridad sobre mis tierras. Pero al día siguiente, la presidenta de la asociación apareció en persona. Escuché la puerta de un auto cerrarse de golpe. Una mujer con un traje blanco impecable cruzó mi patio delantero con una carpeta en la mano, flanqueada por 2 miembros de la junta de la asociación. ¿Señorita Walker? Llamó. Soy Deborah Williams, presidenta de la asociación de Oak Ridge Estates. Necesitamos hablar sobre sus infracciones. Crucé los brazos. No hay nada que discutir. Su asociación no tiene jurisdicción sobre mi tierra. Deborah sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. En realidad, según la Junta de Zonificación del Condado, su exención agrícola expiró el año pasado. Eso significa que ahora su tierra está sujeta a las regulaciones de la asociación. Eso me tomó por sorpresa. Mis facturas de impuestos sobre la propiedad no habían cambiado en absoluto. Mi familia ha cultivado esta tierra por más de 100 años. Ninguna asociación puede simplemente decidir que ahora manda aquí. Su sonrisa se volvió fría. Los tiempos cambian, señorita Walker. Ahora tenemos estándares. Me entregó una orden de cese y desistimiento y se marchó. Pero yo no iba a rendirme tan fácilmente. Algo no cuadraba. Llamé a mi primo Tom, que vivía en la comunidad y formaba parte del consejo municipal. Llevan meses planeando esto, me advirtió. Deborah ha estado teniendo reuniones privadas con desarrolladores. Incluso está alterando las actas de las reuniones después de que ya fueron aprobadas. Esa noche, revisé los registros del condado. Fue entonces cuando descubrí el fraude. Mi exención agrícola seguía siendo válida por otros 5 años. Deborah había mentido. Ignoré las cartas y multas de la asociación durante una semana entera. Pero entonces, comenzaron a llenar de quejas a la policía por el ruido de mi granja. Mira, Mike, dijo el sheriff Davis, un viejo amigo de la escuela. Sé que esto es ridículo, pero están presentando denuncias todos los días. Incluso crearon una petición para declarar mi granja una molestia pública. Dave, dije, mi familia ha estado alimentando este condado por generaciones. ¿Qué está pasando realmente? Él dudó. No debería decirte esto, pero la asociación está presionando para un proyecto inmobiliario enorme, y tu tierra forma parte de él. Fue cuando los vi. Hombres con trajes caminando por mis campos, tomando fotos y haciendo mediciones. Salté a mi camioneta y fui directo hacia ellos. ¿Les puedo ayudar? Grité. Están invadiendo propiedad privada. Un hombre alto, con un traje de diseñador, se giró hacia mí. Soy James Miller, de Westview Development Corporation. Estamos haciendo estudios para planificación. Fruncí el ceño. ¿Planificación de qué? Esta es mi granja. Miller parecía confundido. Según nuestros documentos, compramos 1,700 acres de la asociación de Oak Ridge Estates hace 3 semanas. La construcción comienza el próximo mes. Mi corazón se detuvo. Eso es imposible. Nunca vendí mi tierra. Me mostró documentos oficiales, mapas con sellos del condado y una firma idéntica a la mía. Pero yo nunca firmé nada. Corrí a casa y saqué los títulos de propiedad de mi caja fuerte. Todo parecía estar en orden. Pero algo no estaba bien. Llamé al registro del condado. Señor, hay un registro de transferencia de propiedad de hace 6 semanas, dijo la secretaria. Según nuestros archivos, 1,700 acres fueron transferidos a Oak Ridge Estates Community Trust. Ahora solo le quedan 300 acres. Mis manos temblaban. Eso es imposible. Nunca firmé ninguna transferencia. Señor, los documentos tienen su firma. ¿Quiere que le enviemos copias por correo electrónico? Cuando abrí el archivo, vi mi propia firma falsificada. Y fue entonces cuando la vi a ella. Deborah, sentada en su SUV de lujo, estacionada al borde de mi propiedad, observándome. Cuando notó que la miraba, sonrió y saludó con la mano. Tenía menos de un mes antes de que llegaran las excavadoras. Y entonces, recordé un detalle muy importante. ¿Quién controla su suministro de agua? La jugada del agua. Mi abuelo había firmado un acuerdo en 1943, permitiendo que el condado construyera un embalse en nuestras tierras. En aquel entonces, parecía un buen negocio. El gobierno necesitaba un embalse para abastecer a las comunidades cercanas, y mi abuelo, un hombre práctico, vio una oportunidad. A cambio, aseguró que nuestra familia tendría control absoluto sobre la distribución del agua proveniente del embalse.
Ni una sola gota podía ser desviada sin nuestra autorización, y cualquier cambio dependería de nuestra firma. Ese pequeño detalle fue ignorado por los desarrolladores inmobiliarios y la asociación de vecinos que se creía dueña de mi tierra cuando falsificaron mi firma y me la arrebataron. Intenté pelear, llevé el caso a los tribunales, reuní pruebas, pero la batalla ya estaba perdida antes de comenzar. Mi abogado me explicó que el proceso podía durar años, y aunque tenía pruebas de la falsificación, enfrentaba una guerra contra corporaciones multimillonarias y políticos corruptos. Al final, todo se estancó en la burocracia. Antes de que pudiera impedirlo, los desarrolladores ya habían comenzado a preparar el terreno para la construcción. No tuve elección. Perdí mi granja. Las máquinas llegaron. Derribaron los establos, arrancaron las cercas, nivelaron los campos que mi familia había cultivado por generaciones. El lugar donde crecí, donde aprendí a manejar un tractor con mi abuelo, se convirtió en un enorme sitio de construcción, lleno de grúas y camiones de cemento. Observé todo sin hacer nada. No protesté, no intenté detener las excavadoras, no pronuncié discursos sobre la avaricia de los especuladores. Solo esperé. Esperé años. El proyecto avanzó. Las tierras que antes alimentaban la región se convirtieron en uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes del estado. Condominios de lujo, centros comerciales, edificios de oficinas, parques privados. Querían transformar la antigua granja de mi familia en un paraíso urbano, un símbolo de modernidad y prosperidad. Inversores pusieron millones en el proyecto. Los políticos aparecieron en televisión para hablar de la nueva ciudad dentro de la ciudad. El mercado inmobiliario estaba en auge. Las constructoras corrían para levantar rascacielos y viviendas de alto nivel para futuros compradores. ¿Y yo? Seguí esperando. Cada edificio que se levantaba, cada calle pavimentada, cada parque artificial construido, todo aquello fortalecía mi plan. Los desarrolladores, los políticos, los inversores, todos confiaban en que me habían vencido. Creían que habían ganado, que me habían expulsado, que habían construido sobre mi historia. Pero había algo que nadie notó. Construyeron dependiendo de mi agua. Todas esas miles de casas, los condominios de lujo, los centros comerciales, los restaurantes, los clubes privados, todo dependía del embalse construido en mi antigua granja. Y ese embalse todavía me pertenecía. El acuerdo que firmó mi abuelo nunca fue anulado. Cuando me robaron la tierra, solo se llevaron el suelo, pero no los derechos sobre el agua. Y ninguna de esas constructoras se preocupó por revisar ese pequeño detalle. Los compradores estaban entusiasmados. Comenzaron las preventas de las unidades. Los agentes inmobiliarios mostraban maquetas impresionantes, prometiendo una ciudad perfecta, moderna y sostenible. Los comerciales de televisión aseguraban que ese lugar sería el nuevo centro de innovación y desarrollo, un espacio donde las familias podrían crecer con calidad de vida. Y fue justo en ese momento cuando atacó mi plan. La ciudad estaba casi terminada, pero las casas aún no se habían vendido. Nadie se había mudado. Ningún inversionista había recuperado su dinero. Estaban a punto de cerrar sus primeros contratos millonarios, pero no sabían que estaban parados sobre una bomba de tiempo. Una noche, con todos los papeles firmados y los desarrollos listos para abrir, envié mi comunicado oficial. A la mañana siguiente, los titulares de las noticias lo decían todo. Megaproyecto en crisis, suministro de agua comprometido. Nuevo desarrollo urbano se construyó con una fuente privada de agua. Inversionistas en alerta, sin un acuerdo, el nuevo barrio podría convertirse en una ciudad fantasma. En las oficinas de las constructoras, el caos se desató. Los teléfonos no paraban de sonar. Los abogados revisaban frenéticamente los contratos. Los ejecutivos transpiraban al ver miles de compradores cancelando sus reservas. Y entonces, como esperaba, me llamaron para una reunión. Esta vez no era solo Débora. Todos estaban allí. Los dueños de las constructoras, abogados, inversores, hasta el alcalde. Todos sentados en la mesa, mirándome como si yo fuera el diablo mismo. Un hombre de traje ajustó su corbata y trató de sonar calmado. Podemos resolver esto de manera amistosa. ¿Cuánto dinero quiere para liberar el suministro? Crucé los brazos. No quiero dinero. La expresión de alivio que algunos intentaron esbozar desapareció al instante. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Preguntó otro. Sonreí lentamente, dejando que se ahogaran un poco más en su propio pánico antes de contestar. Quiero todo de vuelta. Débora, que estaba sentada en la esquina, no pudo contenerse. Esto es ridículo. Está mintiendo. El gobierno no puede permitir que un solo hombre sabotee un proyecto de esta magnitud. Incliné la cabeza con calma. Inténtenlo. Pero recuerden, tienen edificios hermosos, condominios lujosos, parques y centros comerciales, pero sin una sola gota de agua. Algunos de los empresarios intercambiaron miradas llenas de terror. Uno de los abogados intentó razonar. Tal vez podamos renegociar algunas condiciones. Pero Débora lo interrumpió, furiosa. Cállate. Reí en voz baja. Tienen 48 horas para anular la venta de mi tierra y devolverla a mi nombre. Después de eso, empezaré a hablar con la prensa y mis abogados. La reunión terminó sin acuerdo, pero yo ya sabía que había ganado. En los días siguientes, los medios continuaron destapando el escándalo. Los inversores comenzaron a retirar su dinero. Las constructoras entraron en crisis. Los abogados buscaban una salida legal, pero no había nada que pudieran hacer sin jugar bajo mis reglas.
Ahora solo era cuestión de esperar un poco más. Sabía que pronto volverían a mí con una propuesta que no tendrían otra opción más que aceptar. Y cuando eso pasara, recuperaría lo que siempre fue mío. Estaba sentado en la cabecera de la mesa de la sala de reuniones, observando los rostros tensos de los ejecutivos, abogados e inversores. Estaban desesperados. Algunos tamborileaban los dedos sobre la mesa, otros revisaban sus teléfonos frenéticamente, buscando una salida milagrosa a la catástrofe en la que se encontraban. Pero todos sabían la verdad, no había solución sin mi aprobación. El silencio se prolongó durante largos segundos hasta que uno de los hombres de traje se atrevió a hablar. Podemos resolver esto de manera amistosa. ¿Cuál es su exigencia para liberar el suministro de agua? Respiré profundamente, saboreando el momento. Quiero todo de vuelta. Mi granja, mis tierras, cada centímetro que ustedes robaron. Quiero que todo vuelva a estar a mi nombre. Las reacciones no se hicieron esperar. Murmullos, susurros, miradas de incredulidad. Y entonces, Débora, que hasta ese momento había permanecido en silencio, explotó. Eso es imposible. Usted perdió esas tierras legalmente. Fueron compradas y vendidas conforme a la ley. Nunca las recuperará. Crucé los brazos y la miré directamente a los ojos. ¿Legalmente? ¿De verdad quiere usar esa palabra? Porque, que yo recuerde, mi firma fue falsificada. El silencio volvió, pero esta vez, pesado y denso. Nadie podía negar lo que estaba diciendo. Antes de que alguien pudiera responder, mi abogado, un hombre de cabello entrecano y ojos fríos, carraspeó y se inclinó hacia adelante. Mike, necesito hablar contigo. En privado. Ahora. Levanté una ceja, molesto por la interrupción. Pero asentí y lo seguí a un rincón de la sala. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, me miró con seriedad. Estás a punto de cometer un error. Si insistes en recuperar esas tierras, podrías perderlo todo. La rabia me golpeó de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Sabes que estas tierras son mías. Tenemos las pruebas. Él suspiró, cruzándose de brazos. Sí, tenemos pruebas. Pero eso no significa que ganarás. Estas empresas tienen a los mejores abogados del país, tienen conexiones políticas y alargarán el juicio durante décadas si es necesario. Incluso si demostramos la falsificación, recuperar estas tierras será un proceso interminable. Sentí los puños apretarse. Esperé años por este momento. No iba a dejar que se me escapara. Entonces, ¿qué sugieres? Gruñí. Me observó en silencio por unos segundos y luego sonrió con complicidad. Que, en lugar de intentar recuperarlo todo, hagas que te paguen por quedarse. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? Ahora tienes algo que nunca antes tuviste, Mike, visibilidad. Todo el mundo está pendiente de este caso. Los inversores están nerviosos, los políticos están en pánico. Es la primera vez que tienes poder real. Úsalo. Lo miré sin comprender del todo. Él respiró hondo y continuó. Demuestra oficialmente que tu firma fue falsificada. Convierte eso en un hecho jurídico innegable. Si lo logras, nadie podrá discutir que estas tierras te pertenecen. Pero en lugar de intentar recuperarlas, conviértelas en tu inversión. Estas empresas han invertido miles de millones aquí, no pueden simplemente abandonar todo. Si les cobras un alquiler vitalicio por seguir usando la tierra que, en realidad, sigue siendo tuya, te convertirás en multimillonario. No necesitas la tierra, solo necesitas asegurarte de que te paguen por siempre. Lo miré con el ceño fruncido, sintiendo una mezcla de ira y asombro. ¿Quieres que alquile mi propia tierra a las mismas personas que me la robaron? Sonrió. Quiero que ganes más de lo que jamás soñaste sin tener que hacer nada. Y cuando lo logres, nunca más podrán quitarte nada. El pensamiento me dejó inquieto. Parte de mí quería venganza. Quería ver este lugar arder, que estas empresas se hundieran, que Débora y los especuladores lo perdieran todo. Pero otra parte sabía que mi abogado tenía razón. Si exigía la tierra de vuelta, pelearían hasta el final. Pero si los obligaba a pagar para quedarse, no tendrían otra opción más que aceptar. Al final, ¿qué sería más satisfactorio? Volví a la sala de reuniones, aún procesando todo. Todos me miraban, esperando mi decisión. Respiré hondo y me senté, mirándolos a cada uno. Antes que nada, quiero que sepan que ya he demostrado que mi firma fue falsificada. Si llevo esto a un juez, el caso se prolongará durante años y su proyecto quedará paralizado. Vi las expresiones tensarse. Pero no soy un hombre irracional. Sé que muchas familias han invertido aquí, sé que se han invertido miles de millones en estos edificios. Así que tengo una propuesta. Entrecrucé los dedos y sonreí. No quiero sus empresas. No quiero sus edificios. Quiero mi nombre en la escritura de estas tierras y quiero un contrato de alquiler vitalicio. Cada metro cuadrado de este lugar será oficialmente mío, y ustedes pagarán por seguir usando lo que me robaron. Cada mes, sin excepción, para siempre. El impacto fue inmediato. Uno de los inversores más veteranos golpeó la mesa con el puño. Esto es un robo descarado. Incliné la cabeza. Oh, ahora les preocupa el robo. ¡Qué ironía! Otro abogado intentó negociar. No podemos aceptar un alquiler vitalicio. Podemos pagar una indemnización única y cerrar el caso. Negué con la cabeza. No estoy pidiendo. Les estoy informando.
Si rechazan esto, mañana temprano el caso estará en los tribunales y todo el proyecto será declarado ilegal. Todos ustedes perderán. Silencio absoluto. Débora estaba pálida. Sabía que había perdido. Los abogados susurraban entre ellos, los inversores consultaban frenéticamente sus teléfonos. Yo solo esperé. Sabía que estaban acorralados. Hasta que, finalmente, uno de los directores respiró hondo y habló. Necesitamos tiempo para discutir esto internamente. Me encogí de hombros. Tienen 24 horas. Me levanté y salí de la sala, sintiendo el peso de la victoria sobre mis hombros. El juego aún no había terminado, pero sabía que los tenía contra la pared. Podían discutir entre ellos, buscar alternativas, pero en el fondo sabían que no tenían escapatoria. Y cuando volvieran con una respuesta, yo estaría esperando, listo para asegurarme de que me pagaran por el resto de sus vidas. Pero algo aún me inquietaba. Débora había estado demasiado callada. Y yo sabía que alguien como ella no se rendía tan fácilmente. Los días siguientes fueron un juego de paciencia. Sabía que estaban desesperados, pero también que intentarían cualquier cosa para salir de la trampa en la que habían caído. Necesitaban mantener las apariencias, fingir que aún tenían ventaja, alguna carta secreta por jugar. Pero era obvio para todos que el tiempo jugaba en su contra. Mientras esperaba su respuesta final, los medios de comunicación seguían explotando el escándalo. Los periódicos, los canales de televisión y los blogs de investigación analizaban cada detalle del caso, desde la falsificación de mi firma hasta las maniobras corruptas que permitieron que me arrebataran la tierra. Los expertos debatían si el proyecto podía sobrevivir a semejante desastre, mientras los economistas advertían que el colapso financiero del desarrollo era inminente si no encontraban una solución inmediata. Finalmente, después de 24 horas de reuniones a puerta cerrada, recibí la llamada que esperaba. Aceptamos los términos, dijo uno de los abogados del grupo de inversores. Su voz sonaba tensa, como si cada palabra le costara un pedazo de su dignidad. Bien, respondí con calma. Firmaremos los contratos mañana. Al día siguiente, entré en la sala de conferencias de una de las oficinas más lujosas de la ciudad. Todos estaban allí, ejecutivos de grandes corporaciones, abogados de alto nivel, inversores con cara de pocos amigos y, por supuesto, Débora. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de odio. Sabía que yo había ganado, pero todavía no lo aceptaba. Los documentos ya estaban listos. Los revisé junto a mi abogado. Estaba todo ahí, el contrato de arrendamiento vitalicio, el reconocimiento oficial de que las tierras eran mías y los términos para el suministro de agua. Solo falta un detalle, dije mientras leía las cláusulas finales. También van a pagar por el agua que usen. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Uno de los abogados frunció el ceño. Pero ya van a pagar el alquiler del terreno. ¿No es suficiente? Sonreí y cerré la carpeta con los documentos. Sabían perfectamente que todo este lugar depende del agua del embalse. Mi abuelo firmó un contrato que le da a mi familia el control total sobre el suministro. Si quieren seguir aquí, también tendrán que pagar por ello. La incomodidad en la sala era evidente. No podían negarse, no tenían alternativa. Débora apretó los dientes, con los puños cerrados sobre la mesa. «Nos estás extorsionando». Incliné la cabeza con una sonrisa. «No, solo estoy cobrando lo que me pertenece. A diferencia de ustedes, no necesito falsificar documentos para hacerlo». Sabían que habían perdido. El acuerdo se firmó en ese mismo momento y, antes de irme, estreché la mano de algunos inversores que, aunque disgustados, intentaban mantener la compostura. Débora, en cambio, no me miró a los ojos ni una sola vez. Al día siguiente, restablecí el suministro de agua, pero ahora bajo contrato. Cada gota que entraba en el sistema de tuberías de ese lugar me generaba ingresos inmensos. El desarrollo se salvó, los compradores regresaron y el flujo de dinero aumentó exponencialmente. Los primeros meses fueron solo el comienzo. Mi nombre aparecía en cada contrato, cada transacción de esas tierras pasaba por mí. Las empresas instaladas allí no podían operar sin pagarme alquiler y el suministro de agua. Era como un peaje eterno, un tributo que aseguraba que, cada mes, millones llegaran a mi cuenta bancaria. Y entonces, finalmente, llegó el momento de demostrar la falsificación de la firma. Con el escándalo aún fresco en la memoria del público, no fue difícil llevar el caso a los tribunales. Teníamos todas las pruebas, documentos comparativos, análisis forenses de las firmas, testimonios de empleados de la notaría que confirmaban que nunca habían visto mi firma en persona. El juez no tardó en emitir su veredicto, la firma era falsa y la transferencia de la tierra fue ilegal. Eso debería haber significado que podría reclamar la propiedad y expulsarlos a todos. Pero en ese momento, ya no valía la pena. Para ese punto, ya estaba ganando más dinero del que cualquiera en esa sala podía imaginar. Cada mes, millones fluían a mi cuenta sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada. Si retomaba la tierra, tendría que administrar todo, reconstruir la infraestructura, enfrentar nuevos desafíos legales. Pero tal como estaba, era dueño del suelo donde se construyó todo, y ellos no tenían otra opción más que seguir pagándome. Así que, en lugar de expulsarlos, aumenté aún más el alquiler. La decisión judicial me dio aún más ventaja en las negociaciones. Ahora que el reconocimiento legal era definitivo, podía renegociar los contratos como quisiera. Algunas empresas intentaron protestar, argumentando que los nuevos términos eran abusivos. Mi abogado solo sonrió y le respondió:
Si no quieren pagar, pueden demolerlo todo e irse. Nadie se fue. Ahora, yo era multimillonario, sin mover un solo dedo. Pero no me detuve ahí. Con las absurdas ganancias que estaba generando, diversifiqué mis inversiones. Compré terrenos en otras regiones, incursioné en el mercado inmobiliario, financié proyectos agrícolas modernos. Pasé de ser un agricultor que había perdido todo a convertirme en un magnate del sector inmobiliario e infraestructuras. La ironía de todo esto era que los mismos inversores que antes se burlaban de mí ahora querían asociarse conmigo en nuevos negocios. ¿Y qué pasó con Débora? Su carrera quedó arruinada. Con la falsificación de documentos demostrada, su nombre quedó manchado para siempre. Se descubrió que no solo falsificó mi firma, sino que también alteró actas de reuniones para aprobar proyectos sin consulta pública. Fue demandada, perdió influencia y los inversores la descartaron sin dudarlo. Pero yo sabía que ella no iba a rendirse tan fácil. Y tenía razón. Incluso después de perderlo todo, de ser expulsada de la junta del proyecto, intentó volver al juego. A través de algunos contactos, me enteré de que estaba reuniendo un nuevo grupo de inversores para intentar anular mis contratos. Sabía que intentaría alguna jugada sucia, tal vez incluso una nueva trampa legal para tratar de liberarse de los pagos vitalicios. Pero esta vez, yo estaba listo para cualquier cosa. Ahora era ella quien estaba contra las cuerdas. Y yo estaba ansioso por ver cuál sería su próximo movimiento. Fueron años de batalla. El día en que firmé aquel contrato de arrendamiento vitalicio fue el comienzo de mi imperio, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Lo que siguió después fue un largo juego de paciencia, una lucha silenciosa en la que, por primera vez, yo tenía el control. Durante años, la antigua asociación de vecinos, los inversores y los políticos que intentaron aplastarme tuvieron que aceptar la realidad: yo era el dueño de esas tierras, y no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. Los primeros años fueron los más turbulentos. Aunque habían aceptado los términos, intentaron de todo para encontrar vacíos legales, renegociar o incluso intimidarme. Me demandaron una y otra vez, pero cada caso se derrumbaba en cuanto los jueces revisaban los documentos. La ley estaba de mi lado, y ahora, también el poder. Los contratos estaban blindados, y cada uno de los edificios de aquel enorme desarrollo me debía dinero cada mes, sin excepción. No importaba si la economía estaba en crisis, si los mercados inmobiliarios colapsaban, si los inversores huían, ellos seguían teniendo que pagarme para continuar operando. Así fue como construí la fortuna de mi familia. Con el tiempo, el dinero generado por esas tierras dejó de ser solo un flujo constante de ingresos y se convirtió en un imperio financiero. Diversifiqué mis inversiones, compré más terrenos, adquirí empresas, abrí mis propios desarrollos inmobiliarios, expandidos a sectores como la tecnología, la agricultura moderna e incluso la infraestructura urbana. Pronto nos convertimos en una fuerza económica imposible de ignorar. Los mismos inversores que antes intentaron aplastarme ahora venían a pedirme financiamiento para sus proyectos. Pero, ¿qué pasó con aquellos que intentaron robarme? La antigua asociación desapareció por completo. El escándalo de la falsificación de documentos destruyó su reputación, y con el tiempo, los propios residentes se volvieron contra quienes habían intentado estafarlos. Descubrieron que el dinero recaudado de cuotas y ventas nunca benefició a nadie excepto a los especuladores y a los corruptos que dirigían todo desde las sombras. El nombre de la asociación se convirtió en un chiste, un ejemplo de fracaso y corrupción. ¿Y los inversores? Algunos aceptaron la derrota y simplemente siguieron adelante, pagando religiosamente el alquiler de las tierras. Otros intentaron huir del negocio, vender sus propiedades, pero nadie quería comprar terrenos con un contrato de arrendamiento eterno. Algunos se declararon en quiebra, otros simplemente se resignaron al hecho de que, sin importar lo que hicieran, yo siempre iba a ganar dinero a costa de ellos. ¿Y Débora? Fue, sin duda, quien más luchó por mantenerse a flote. A pesar de haber sido expuesta como la mente maestra del fraude, se negó a desaparecer. Intentó entrar en otros negocios, buscó financiamiento, incluso trató de crear su propia consultoría inmobiliaria. Pero nadie confiaba en ella. Ningún inversor serio quería su nombre vinculado a un proyecto. El golpe que intentó darme la condenó para siempre. Al principio, trató de mantenerse en el sector, asistiendo a eventos, fingiendo que aún tenía influencia. Pero con el paso de los años, cada vez menos personas querían hacer negocios con ella. Su nombre se convirtió en sinónimo de estafa y desastre financiero. Finalmente, Débora desapareció del mapa. Hoy, sé que su vida es muy diferente de lo que imaginaba para sí misma. No terminó en la ruina absoluta, pero tampoco se acerca a lo que fue antes. Nunca más tuvo poder, nunca más fue respetada en la industria, nunca más dirigió nada importante. Lo último que supe de ella fue que se mudó a una ciudad pequeña, intentando rearmar su vida lejos de los escándalos. No importa dónde esté ahora, ella sabe que perdió. ¿Y yo? Mi vida cambió para siempre. Pasé de ser un agricultor que casi lo pierde todo a convertirme en uno de los inversores más importantes de la región. Mi familia ahora tiene un legado que nunca podrá ser borrado. Todo lo que construimos vino de lo que intentaron robarme, y al final, fuimos nosotros quienes salimos victoriosos. Hoy, mi familia es dueña de un imperio. Mis hijos y nietos nunca tendrán que luchar como yo lo hice, pero siempre recordarán de dónde vino todo esto. Crecieron sabiendo que lo que tenemos hoy no llegó por suerte o herencia fácil, sino porque luché durante años para proteger lo que nos pertenecía. ¿Y lo mejor de todo? No tuve que destruir a nadie.
Se destruyeron solos. Los que intentaron aplastarme hoy no tienen nada, mientras que yo tengo todo lo que era mío por derecho, y mucho más. Esta fue mi venganza, y la disfruto todos los días.